Buenos días. En este vídeo voy a hablar sobre cómo aplicar el programa RStudio a los temas 4, 5 y 6. ¿De acuerdo? Bien, este vídeo no es fácil de hacer porque si esto fuera un curso de estadística aplicada con R, yo os enseñaría funciones avanzadas con R que permiten hacer con un único comando pues todo el desarrollo de fórmulas teóricas que hacéis en clase. No obstante, para esta asignatura voy a intentar evitar todas esas funciones que nos ahorran todo ese trabajo y voy a intentar relacionarlas mucho con las ecuaciones que se ven en la asignatura. ¿De acuerdo? Es decir, de manera que R va a ser una herramienta que podéis utilizar a lo largo de la realización de ejercicios o del examen y que en todo momento sepáis qué fórmulas estáis haciendo y tal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, es decir, por ejemplo, para el cálculo de un intervalo de confianza para la media, en lugar de decir, pues mira, se hace con esta función y ya está, pues lo que voy a hacer va a ser implementar la ecuación en R y entonces pues con R pues buscamos los valores de las tablas, etcétera. Vale, pues sin más dilación voy a comenzar a hablar de R en los temas 4 y 5, 6. Bien, para comenzar, como los temas 4 y 5, 6 hablan sobre la población y la muestra, muchas veces nosotros queremos con R tomar datos que ya tenemos almacenadas en una base de datos. Pues bien, la función de lectura de un archivo de datos usualmente se utiliza mediante la función readTable. Es decir, con la función read.table, nosotros podemos leer, por ejemplo, un archivo TXT. Por ejemplo, el archivo que se llame, pues no lo sé, hola, TXT. Bien, observaciones importantes. Primera observación importante, la comilla que delimita el nombre del archivo ha de ser vertical. Puede ser simple o doble, pero tiene que ser vertical. Es decir, no vale las comillas que están así en diagonal, ¿vale? Tiene que ser comilla vertical. Segunda observación, si la primera línea del fichero pone los nombres de las variables, hay que poner header igual a true, o una T mayúscula, ¿vale? Y tercera cosa importante, para que R sepa dónde está tu archivo, antes, previo a esta función, le tienes que decir dónde está tu directorio de trabajo, que es control más mayúsculas más H. Es decir, pulsáis las tres teclas a la vez y decís en qué directorio tenéis vuestro archivo, ¿vale? Cuando aparezca esta ventana, que también lo podéis acceder con la fila superior de botones, que es ajustar directorio de trabajo, o en inglés set working directory, vosotros le decís dónde va a estar el archivo, ¿vale? Por tanto, read.table me lee ficheros de texto, por ejemplo, ficheros.dat, ficheros CSV, lo que queráis, y entonces lo guardáis en la variable que queráis, por ejemplo, la variable datos. Y aquí tengo yo almacenada ya mi variable con la información que está en el fichero TXT, ¿vale? Si el día del examen, el día del ejercicio os dan un fichero que no es TXT, sino que es un CSV, un Excel, lo que sea, que sepáis que busquéis en Google rápidamente read file CSV RStudio y os sale, ¿vale? ¿Sí? Es decir, es muy sencillo. Vale, pues una vez que tenemos la variable en memoria, podéis escribir, si queréis, head datos y entonces os aparecen las primeras filas de esta variable, la variable de datos, con sus diferentes columnas, ¿vale? ¿Sí? Por ejemplo, imaginemos que tenemos los datos del consumo, es decir, tenemos una variable que se llama consumo de los coches, es una variable, es decir, es una columna de valores, y otra que es la marca del coche. Por tanto, tenemos que la variable de datos es una matriz donde tiene una primera columna con el consumo, una segunda columna con la marca. Pues bien, para acceder al consumo tenemos que poner datos dólar consumo. Y aquí ya podéis hacer la media, la varianza, bla, bla, bla. Si quiero acceder únicamente al consumo de aquellos coches que son de una determinada marca, pues ya le digo, oye R, quiero acceder datos dólar consumo, corchete, datos dólar marca, doble igual, y ya le decimos con comillas simples verticales qué marca, por ejemplo, yo que Audi o lo que sea. Y así estamos seleccionando
estamos seleccionando de todo el conjunto de datos aquellos datos que cumplen una determinada condición, ¿vale? ¿Sí? Esto lo he puesto, el campo marca son valores de cadenas de texto, por tanto esto es una cadena de texto, pero si son valores numéricos, por ejemplo, aquí tengo la potencia de los coches. Si quiero ver el consumo de aquellos coches que tienen potencia mayor a 100 caballos, pues aquí pondría datos dólar potencia mayor que 100, valor numérico, ¿vale? Bien, en cuanto a lectura de ficheros, estos son los básicos de una lectura de ficheros, por tanto ya sabéis leer ficheros. Si necesitáis más información sobre lectura de ficheros y tal, lo más sencillo es buscar en Google el problema concreto porque tiene muchísima documentación. Bien, ahora vamos a hablar sobre el teorema central del límite. El teorema central del límite nos enuncia que cuando tenemos variables independientes, sean de la distribución que sean, y las sumamos, sigue una distribución normal. ¿De acuerdo? Bien, más información sobre el teorema central del límite la tenéis en el libro de teoría o en vuestras clases de vuestro grupo. Bien, vamos a suponer que lanzamos 6 dados. Es decir, imaginaos que tenemos 6 dados. Y voy a simular qué es lo que pasa si yo hago el sumatorio de 6 dados. ¿Vale? Esto es lo que denominamos una simulación. ¿Vale? Yo, por ejemplo, voy a sumar 100 dados y voy a simular que los lanzo 1000 veces. ¿Vale? ¿Cómo sería el código en R? Pues voy allá. Vamos a escribir el código en R de cómo sería simular que tengo 6 dados y que los lanzo 1000 veces. Bueno, en primer lugar, defino mi variable con el número de simulaciones. Por ejemplo, n igual a 100. N igual a 1000. Bien, pues ahora voy a escribir los resultados para cada uno de los dados. Por ejemplo, puedo guardar... A ver, esto se puede programar de 1.000.000 de maneras, ¿vale? Yo voy a poner una manera sencilla. El dado 1. ¿Qué 1000 valores va a tener el dado 1? Bueno, pues en mi caso, los dados son valores del 1 al 6 equiprobables y discretos. Es decir, no es una distribución uniforme del 1 al 6, sino son valores del 1 al 6 equiprobables. Y eso en este caso lo puedo hacer con la función sample. Con la función sample le digo que, oye, cógeme valores del 1 al 6, quiero que me cojas n valores con reemplazamiento. Replace igual a true. ¿Vale? Bien, pues ya tengo el primer dado y esto lo haría exactamente igual, es decir, copiaría y pegaría esta línea 6 veces con exactamente la misma información, ¿de acuerdo? De manera que ya tendría mis 6 dados, ¿vale? Todo igual, ¿vale? Y tengo mi variable suma, por ejemplo s, como de 1 más de 2 más de 3, así hasta 6. Repito, esto se puede programar de muchísimas maneras. Sé que hay gente avanzada en la programación que dirá, ostras, Edu, qué manera más arcaica tienes de programar. Podrías hacerlo todo con una matriz, donde las filas son el número de simulaciones y el columnas es el número de dados. Sí, si sabéis hacerlo, genial. Si no, no os preocupéis, ¿vale? En el caso de hacerlo como matriz, luego haríamos suma por filas o suma por columnas, depende de cómo creáis la matriz, que es con el comando row sums o call sums, ¿vale? Pero bueno, hacerlo como queráis, esta es una manera sencillita. Y ya tengo aquí en mi variable s la suma de todos estos datos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues finalmente, simplemente, como hicisteis en las tareas anteriores, dibujar la distribución. ¿Vale? ¿Cómo dibujamos las distribuciones? Bueno, pues si es una distribución continua, las distribuciones continuas se suelen hacer con un histograma. Las distribuciones que son discretas no es buena idea hacer un histograma. Las distribuciones que son discretas, lo pongo en otro color. La mejor idea es hacer un bar plot de las frecuencias. Las frecuencias se calculan con el comando table. Y esto ya lo visteis en la tarea número 3. ¿Vale? Por tanto, para mostrar gráficamente cuál es la distribución de una variable continua, se suele hacer el histograma. Para una variable discreta se suele hacer el gráfico de barras. ¿Vale? ¿Vale? ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, y en este histograma en la variable S ya podéis calcular la media, la varianza y comprobar que funciona el teorema central del límite. ¿Sí? Bien, esto es en cuanto al teorema central del límite. Voy a hablar ahora muy brevemente sobre cálculo de intervalos de confianza.
Bueno, pues al fin y al cabo R va a ser una calculadora avanzada que vais a poder utilizar en el examen. Repito, no os voy a dar el comando rápido en el que vosotros le dais la muestra y ya directamente os calcula el intervalo, porque entonces sería antididáctico para vosotros, antipedagógico. Y entre otras cosas porque los profesores pueden hacer preguntas en el examen que simplemente con poner esa función pues no pudierais resolverla. Bueno, pues por ejemplo, si tenéis una distribución binomial, en una distribución binomial, ¿qué es el parámetro que tenéis que calcular primero? Bueno, pues tenéis que calcular la estimación de P, es decir, de la muestra, el porcentaje de piezas que son defectuosas, o depende de cómo sea el enunciado del problema, evidentemente, es decir, el porcentaje de toda la muestra que cumple la condición del experimento binomial. Así que si son personas, cuántas personas han dicho que sí del total de la muestra, etc. Bueno, pues necesitas P gorro y N. Y simplemente con esto, en RStudio lo único que tienes que escribir es P gorro, primero lo haces con el más y luego lo haces con el menos. ¿De qué? De QNorm, ¿vale? Y en el paréntesis ponéis 1 menos alfa partido de 2. ¿De acuerdo? Este es el valor, esto es como buscar en las tablas el valor de z alfa medios. ¿Vale? Y esto lo multiplicáis por SQRT, paréntesis, P gorro, 1 menos P gorro, dividido entre N. ¿Vale? Por tanto, con el parámetro P, con N, y también tenéis que saber cuál es el alfa. Os lo tiene que dar el enunciado. Usualmente es 0,05. Bien, pues con esta ecuación ya tenéis el intervalo de confianza para una binomial. ¿Cómo lo haríamos para una de Poisson? Pues con una Poisson lo mismo. Tendríamos el lambda estimado más menos. Primero lo harías con más, luego con menos, porque el comando más menos no existe en RStudio. Y lo mismo, QNorm, 1 menos alfa medios, multiplicado, en este caso es SQRT, es decir, la raíz del lambda gorro partido de N. ¿Veis? Así es como calculamos los intervalos de confianza para una binomial, para una Poisson. ¿Para la distribución normal? Bueno, pues para la distribución normal, como ya sabéis, depende de si conocéis la varianza o si no la conocéis. Usualmente no se suele conocer la varianza. Entonces, en ese caso, ¿qué haría? Pues X media, que no es ni más ni menos que el comando min, de media, de los datos, más menos si con sigma, a ver, repito, aquí sigma es desconocida. No conozco sigma, ¿vale? Pues entonces, media más menos, ahora nos vamos a la distribución t de student. Q de la t de student. Ponemos 1 menos alfa medios, igual que antes. Lo que pasa es que tenemos que poner los grados de libertad, que es n menos 1. ¿Sí? Después, por la desviación típica de x, que si tenéis la muestra almacenada en la variable x sería s de x, dividido entre la raíz SQRT de n. ¿Vale? Sí, esto es una multiplicación. ¿Vale? Y lo mismo. Y luego para el intervalo de confianza de la varianza, pues sería de nuevo el número de datos menos 1 por la varianza muestral corregida, que es el comando var del vector donde tengas los datos, dividido entre el cuantil del h cuadrado, q chi sq, de 1 menos alfa partido de 2, n menos 1 grado de libertad. ¿De acuerdo? Aquí para obtener los dos límites, en primer lugar tienes que poner 1 menos alfa partido de 2 y luego tienes que poner alfa partido de 2. Y así tienes los dos límites de la varianza. ¿Vale? Y esto es, repito, cómo calcularíamos los intervalos de confianza para binomial, Poisson, normal, con sigma desconocida. Si es con sigma conocida, pues en lugar de Qt tendríamos un QNorm y en lugar de poner SD pondríamos el sigma que te da el enunciado. ¿Vale?
¿Sí? ¿Alguna duda? Bien. Ya para acabar voy a hablar un poquito de bondad de ajuste. ¿Qué es la bondad de ajuste? La bondad de ajuste es chequear si unos datos siguen una determinada distribución. Se puede hacer de manera gráfica y de manera numérica. ¿Cómo se haría de manera gráfica? Bueno, pues de manera gráfica sería dibujar, por ejemplo, el histograma de tus datos y compararlo con la función de densidad teórica, que esto lo visteis en las tareas anteriores. También podríamos hacer el QQ-plot, que es un gráfico cuantil-cuantil. Se podría hacer, ¿vale? No obstante, de manera numérica, lo voy a hacer de manera numérica, que es el contraste de bondad de ajuste de la chi cuadrado, ¿vale? Bien, ¿cómo lo hacemos? Pues en teoría os van a explicar la teoría, en las clases teóricas, en las clases os van a explicar la teoría. Yo aquí simplemente voy a decir cómo se hace con R, ¿vale? Voy a poner un ejemplo. Imaginemos que tiramos un dado muchas veces, no sé cuántas veces, 200 veces o 300 veces, y nos dicen que... Un segundillo que voy a prepararme los datos. Que se me ha quedado... Un segundillo. Vale, lanzamos 300 veces un dado. Lanzamos 300 veces un dado. Pongo ya el código de R, ¿vale? Lo pongo con color. Lanzamos 300 veces un dado y nos dicen, oye, te ha salido 49 veces el número 1. Te ha salido 59 veces el número 2. Luego 49 veces el número 3. Luego 51 veces el número 4. 43 y 49 veces los números 5 y 6, ¿vale? Es decir, en un dado tenemos esta distribución de valores después de lanzarlo 300 veces, ¿vale? ¿Sí? Bien, ¿cómo se hacen estos ejercicios? Pues usualmente se hace la siguiente tabla. Se tienen diferentes filas. En una primera fila tenemos los valores que puede tomar la variable. En este caso, al ser una distribución discreta, estos valores pueden tomar los valores del 1 al 6. Si fuera esto una distribución continua, en lugar de un valor en concreto tendría que ser un rango, ¿vale? Por ejemplo, entre 0 y 1, entre 1 y 2, entre 2 y 3, ¿vale? Bien, tenemos los valores, tenemos las frecuencias observadas y tenemos las frecuencias esperadas, ¿vale? Pues bien, las frecuencias observadas son estas, ¿vale? Es decir, si yo lanzo 300 dados de la muestra, veo cuántos unos, cuántos doses, cuántos treses, es decir, tengo aquí estos valores de aquí. Las frecuencias esperadas. Las frecuencias esperadas, ahí ya tengo que utilizar mis conocimientos estadísticos y ver qué es de esperar de este experimento. Si lanzo 300 veces un dado, es de esperar que haya 50 unos, 50 doses, 50 treses, 50, 50 y 50. ¿Vale? ¿Sí? Y ya está, una vez que tengo esta tabla, ya lo puedo hacer con RStudio. Aquí lo complicado, usualmente lo complicado es calcular las frecuencias esperadas porque depende de la distribución. Si fuera una distribución normal tendría que tomar los valores, para poderlo hacer, si a mí me dan, por ejemplo, estaturas de 200 alumnos. Tengo una base de datos de las estaturas y me dicen, ¿esto sigue una distribución normal? Pues entonces debería pensar, digo, bueno, pues para que siga una distribución normal, repito, me dan los valores de 200 estaturas y me dicen, ¿sigue una distribución normal? Bueno, pues yo en primer lugar, para poder calcular las frecuencias esperadas, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendría que estimarme la distribución normal, es decir, tendría que estimarme la media y la desviación típica, tendría que estimar dos parámetros y, de nuevo, aquí
trocear los ejes, trocear el eje de altura para poner pues, altura de 1 a 1,20, de 1,20 a 1,40. Tengo que trocear y luego para cada trozo calcular su frecuencia esperada. Es decir, la probabilidad de que haya un alumno entre 1 metro y 1,20 m multiplicado por el número de alumnos. ¿Vale? Es decir, aquí lo complicado es calcular esto, ¿vale? Que en clase haréis ejercicios. Pues bien, lo importante de esto es que sepáis que, según la teoría, el sumatorio de una cuenta que os explicaré ahora sigue un h cuadrado ¿con cuántos grados de libertad? Con n menos k menos 1. Donde n es el número de clases y k es el número de parámetros que hemos tenido que estimar. En el caso de los dados, pues ¿cuántas clases tenemos? Es decir, ¿cuántas filas tiene esta tabla? Pues en esta tabla tenemos 6 filas. ¿Cuántos parámetros hemos tenido que estimar? Pues fijaos que para calcular las frecuencias esperadas no hemos necesitado ningún dato de las frecuencias observadas. Es decir, no hemos estimado ningún parámetro. Tenemos una distribución uniforme que no necesita la estimación de ningún parámetro. ¿Vale? Por tanto, los grados de la libertad del h cuadrado va a ser 6 menos 0 menos 1, que va a ser 5. Pues ya lo tenemos. Vamos a hacerlo. Por tanto, ¿cómo se hace? Pues muy sencillo. Yo tengo mis frecuencias observadas. Voy a llamar esta variable O sub i, frecuencias observadas. Voy a crearme la variable E sub i, que son las frecuencias observadas, las que ya tengo. Voy a calcularme las frecuencias esperadas. ¿Cuántas eran las frecuencias esperadas? Pues era 50 para el primer dato, 50 para el segundo valor del dado, 50 para salir un 3, 50 para salir un 4, 50 para salir un 5 y 50 para salir un 6. ¿Vale? Pues bien, ¿qué cálculo tengo que hacer? Pues es las observadas O sub i menos las esperadas E sub i elevado al cuadrado dividido entre las E sub i. Y a todo esto le hago el sumatorio. ¿Vale? Y esto que tengo aquí es un valor que yo después voy a mostrar dónde está en mi chi cuadrado. En mi chi cuadrado, mi distribución chi cuadrado, con 6 menos 0 menos 1, con 5 grados de libertad. ¿Vale? Es decir, este valor va a ser el que tengo que ver si cae en la región de rechazo o en la región de aceptación. ¿Y qué me define la región de rechazo y la región de aceptación? Es decir, ¿dónde está el valor límite a partir del cual, recordad que en test de bondad de ajuste, la región de rechazo siempre es unilateral por la derecha? ¿Cómo calculo este valor límite? Bueno, pues este valor límite lo calculo como la Q de la chi cuadrado, Q chi SQ, paréntesis 1 menos alfa, siempre es 1 menos alfa, repito, siempre es unilateral por la derecha, y aquí pongo n menos k menos 1, que en este caso es 5. N menos k menos 1. Repito, este n nunca es el número de datos, atención, este n nunca es el número de datos, es el número de clases, es el número de filas que tengo yo en mi tabla, ¿vale? Pues bien, con este Q, chi SQ, 1 menos alfa, n menos k menos 1, es como obtengo este valor, ¿vale? Y esto de aquí, este valor de aquí, repito, este valor de aquí, es el que tengo que ver si me cae en la región de aceptación o en la región de rechazo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Seguro? Pues nada más. Pues lo dejamos aquí. Fin del vídeo. Ah, por cierto, fin del vídeo no. Si en algún momento os piden p-valor, ¿qué es el p-valor? El p-valor es el área que deja hacia el lado de la región de rechazo el valor que hemos obtenido en la muestra. Repito, esto es válido no solo para el contraste del h cuadrado, sino para absolutamente todos los contrastes que vais a hacer en el tema 6. ¿De acuerdo? Contraste de media, contraste de varianzas, bla, bla, bla. ¿Qué es el p-valor? El p-valor, en el caso del unilateral, que este es un contraste unilateral, es el área que hay
desde el estadístico que has calculado a partir de la muestra, desde este valor, hacia el lado donde sea el contraste. Por tanto, en mi caso, si este fuera el valor numérico, el resultado de hacer la operación esta, pues este área de aquí sería mi p-valor. Por tanto, si quiero calcular el p-valor, el p-value, que se dice en inglés, ¿cómo lo calcularía? Pues es el área que hay aquí. Por tanto, como R solo nos calcula áreas hacia la izquierda, es 1 menos P chi SQ. ¿De qué? Pues de este valor. Vamos a imaginemos que este valor lo llamamos, yo qué sé, A, el valor A. ¿Vale? Pues aquí pondría A de un h cuadrado con n menos k menos 1. ¿Vale? Repito, el p-valor es el área que deja hacia el lado donde está la región de rechazo del valor del estadístico del problema que estemos calculando. ¿Vale? ¿Sí? En clase practicaréis mucho más. Simplemente con el p-valor, si el p-valor es mayor que alfa, en este caso, ¿dónde está el área alfa? Bueno, pues el área alfa es este área de aquí, que está aquí, de naranja, ¿vale? Y esto de aquí es alfa. Si el p-valor es mayor que alfa, quiere decir que aceptamos h sub 0, ¿de acuerdo? Porque quiere decir que el estadístico está en la región de aceptación. Si el p-valor es menor que alfa, que es lo que está en naranja, quiere decir que está en la región de rechazos, ¿vale? Y ahora sí, fin del vídeo.